Carlos Bianco, jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. No, por favor, muchas gracias a vos. No sé si escuchabas, estabas acá cuando arrancábamos esta noche de RM. ¿Por qué las medidas suenan blandas? Digo, no me estoy equivocando, digamos, en el suenan, sino que no tienen la asertividad de decir esto no se hace, esto no se puede. Sugieren, se puede menos gente en las casas, pero no tienen manera de controlarlo tampoco, entonces apelan a la responsabilidad individual de que se junten hasta 10, ¿no? En las casas. 10 personas. Hasta 10 personas. ¿No te parece que tienen un tono que no se condice con la situación que estamos viviendo? No, mira, nosotros hemos tomado en el día de hoy 4 medidas muy claras. La primera en consonancia con lo que anunció el Gobierno Nacional, que era fortalecer el trabajo domiciliario, en nuestro caso en la Administración Pública Provincial. Nosotros venimos trabajando obviamente desde el año pasado con trabajo domiciliario. Solamente están trabajando físicamente aquellas áreas, dependencias, oficinas que fueron exceptuadas o dispensadas en el marco del coronavirus, pero bueno, vamos a reforzar un poco inclusive para reducir la circulación, que sabemos que una de las formas de contagio típicas es a través de la circulación de personas, el ir y venir a través de la circulación de personas. Pero eso es solamente un refuerzo de una situación que nosotros ya teníamos en práctica. En segundo lugar, establecimos una restricción muy clara, horaria, y en actividades que en general es muy difícil controlar que no se produzcan contagios. Las actividades que tienen lugar entre las 2 y las 6 de la mañana, en la madrugada en general son actividades en bares, bueno, boliches están prohibidos, pero se han ayornado para ofrecer comida, ofrecer tragos, etcétera. Muy difícil controlarlos, la verdad. Lo que decías antes de las múltiples fiestas clandestinas que hubo en el conurbano, que la verdad que muchísimas fueron desbaratadas, otras tantas no, porque la verdad que a veces no hay capacidad como para poder controlar. Todas las fiestas que nosotros nos encontrábamos que estaban sucediendo, el Ministerio de Seguridad iba, las clausuraba, inclusive trabajamos muy bien con los municipios, obviamente que algunas se escaparon. Pero es una medida muy clara y muy contundente, que no es una sugerencia. A las 2 de la mañana cierra todo. No hay una sugerencia de cerrar, no. Tienen que cerrar a las 2 de la mañana si no incurren en una infracción. Esto está acordado además con la grandísima mayoría de los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Esa medida va a aplicar para los 110 distritos que tenemos en la provincia en fase 4. Nosotros seguimos trabajando con nuestro... Sugerís, digo, voy a esto, digamos, que insistía, donde se confía en la responsabilidad individual de la que yo desconfío. Lo que pasa es que a veces no se puede controlar, o sea, tendríamos que poner un policía o un controlador o un fiscal al lado de cada persona. Uno establece, porque también está prohibido pasar el semáforo en rojo y no podemos poner una persona a que controle, no es una sugerencia, está prohibido pasar el semáforo en rojo. Sí. Está prohibido abrir un local comercial entre las 2 y las 6 de la mañana. Está prohibido que la gente se reúna de más de 10 personas en los hogares, en fiestas familiares, en fiestas sociales, en reuniones, en visitas, etcétera. Tampoco podemos controlar todo eso. En muchos casos... Pero si vos impusieras un toque de queda, digo, que sé que suena horrible, que no lo quieren hacer y que lo han hecho en otro lado y no lo piensan hacer, nadie iría de casa en casa. No hicimos un toque de queda, mira cómo es la cosa. El año pasado no hicimos un toque de queda, pero sí hubo un aislamiento muy duro, muy estricto durante varios meses del año. Nos acusaban de que coartábamos las libertades. Ahora ponemos medidas por lo pronto, porque no sabemos qué va a pasar en adelante. Ponemos medidas no tan rígidas como se pusieron el año pasado y nos dicen, no, pero son medidas muy blandas. Bueno, uno va calibrando esas cuestiones, la verdad que va calibrando de acuerdo a la situación sanitaria, epidemiológica, la cantidad de camas que quedan en disponibilidad. Y la cuarta que te quería comentar, que también va en ese sentido, nosotros hoy anunciamos que estamos trabajando técnicamente en el restablecimiento eventual, si es necesario, de la fase 3 de nuestro sistema de fases, que es una fase más restrictiva, que son estas cuestiones que acabo de decir, de cerrar los locales comerciales entre las 2 y las 6 y permitir solamente reuniones familiares, personales, etcétera, hasta 10 personas. Van a ser medidas más restrictivas. Todavía no creemos necesario anunciarlas, pero la verdad que nosotros desde el 10 de junio que empezamos con el sistema de fases, todas las semanas actualizamos tanto las fases, las actividades que están dentro de las fases y la ubicación de los distritos dentro de esas fases. Si el contagio sigue de la manera explosiva que tiene, porque explosiva, vos lo explosiva, sí, porque sí. Sobre todo a partir del viernes pasado, sí. Fue algo que sucedió de repente. Hacía un mes que venían aumentando levemente los casos, pero el viernes pasado tuvimos un aumento del 160% respecto al viernes anterior. El sábado se repitió un aumento de 160 y pico %. El domingo un aumento de más del 200%. Ayer lunes lo mismo, o sea que ¿y eso hace 4 días que... ¿Cómo? ¿A la nueva CEP? ¿Eso se pudo atribuir a las nuevas cepas? Mira, lo estamos estudiando, podría ser una de las razones. Me parece que debería ser una de las razones y de los contagios que hemos tenido de la región.
la verdad que hace tiempo nosotros veníamos viendo que en la región los contagios venían en aumento con una pendiente muy, muy dura. No estaba sucediendo en Argentina, pero sabíamos que probablemente más temprano que tarde iba a suceder, por eso se tomaron las medidas que se tomaron. Nosotros podemos tomar algunas medidas desde la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional con las competencias que tiene, tomó las medidas desde... Carlos, con un 80%, digo, en el sector privado, en capital, digo, de... No sé, en capital, de la ocupación en de camas. provincia tenemos un 53%, en promedio un 60%. Yo hablo de privado. Sí, pero eso es capital. Eso es capital, sí. Y por eso. Pero digo, en el caso de que el aumento siga así y que esté estresado el sistema de salud, hablábamos con Nicolás Kreplak el otro día, viceministro de Salud, decía, no se descarta nada, tampoco se descarta una fase 1. No, para nada, si el aumento sigue de esta forma, con esta pendiente, con este aumento diario de casos, la verdad que no. Yo lo que digo es ojalá no tengamos que llegar ahí. También veamos el lado positivo de todo esto, no de los contagios, sino de la situación. Primero, conocemos mucho más de la enfermedad ahora que el año pasado, las formas típicas de contagio, que probablemente sean más por aerosoles y sprays en lugares cerrados que por las microgotas o por el contacto con superficies que pueden estar contaminadas. La verdad que eso ya nos da determinado conocimiento de la enfermedad y de los tratamientos, de la terapéutica de la enfermedad que el año pasado no teníamos y que se fue generando con la experiencia. Primer punto. Segundo punto, se viene, si vos decías, se está vacunando poco, llegaron pocas vacunas. No. Más o menos. Se difirió la vacuna. Estamos de acuerdo, teníamos previsto, de acuerdo a los sanitaria, sí, ¿no? Sí, de acuerdo a los contratos que había firmado el gobierno nacional con distintos proveedores de vacunas, nosotros preveíamos la llegada de 10 millones entre enero y febrero. Eso se demoró bastante, pero por los problemas que uno conoce en todo el mundo. Ahora, ayer leía una nota que me pasó el doctor Goyan, en donde en Europa han prohibido que salgan todas las vacunas de AstraZeneca producidas en Europa, que salgan de la Unión Europea, que todas tienen que ser utilizadas ahí. O sea, venimos a la provincia de Buenos Aires. Pero una cosita más, Dale. Venimos avanzando muy bien, la verdad que creo que muy bien con las demoras del caso en la vacunación de la provincia de Buenos Aires. Y además, hoy en día tenemos un sistema sanitario muchísimo más fortalecido que el que encontramos, el que teníamos en febrero, marzo del año pasado. La verdad que la situación del sistema sanitario de la provincia de Buenos Aires era paupérrima. Hicimos muchas inversiones, triplicamos cantidad de respiradores, cantidad de camas de terapia intensiva. La verdad que hoy estamos en mucho mejores condiciones de hacerle frente a la pandemia. Al mismo tiempo sabemos que esta cepa en principio es mucho más contagiosa y eventualmente más letal. Eso no está comprobado, pero eventualmente podría pasar también. Como pasó el año pasado, no es el mismo panorama en el interior de la provincia de Buenos Aires que en el conurbano bonaerense. No, por ahora. Por ahora. Por ahora no es así, y la explosión que vos decías antes de los números se están concentrando en el Gran Buenos Aires, no en el interior. ¿No te parece que tu gobierno, el de la provincia de Buenos Aires, debería haber limitado la circulación de personas entre el conurbano y los centros de la costa atlántica, por ejemplo, para Semana Santa, teniendo en cuenta que el problema hoy está concentrado otra vez en el AMBA, pero en lo que a usted se refiere, el Gran Buenos Aires, y llevarlo a la costa o llevarlo a otras provincias? ¿No es riesgoso esto? Mira, nosotros lo dijimos en todo momento, y lo dije acá hace un ratito, la circulación de personas entre distintos distritos, entre distintas localizaciones, obviamente transporta el virus, porque el virus, más allá de que uno se puede contagiar en un ambiente cerrado, no es que viaja el virus de Quilmes a Mar del Plata, va en las personas. El virus es un riesgo, lo evaluamos, la verdad que lo evaluamos. Nosotros lo que hicimos con la temporada turística es hacer una temporada ampliada y secuencial. Arrancamos con la temporada el 1 de noviembre para propietarios no residentes, arrancamos el 1 de diciembre para el turista en general, para los destinos turísticos, y la extendimos lo más posible, que justamente es hasta este fin de semana. Fue una de las temporadas más extendidas de turismo que tuvimos en la provincia de Buenos Aires, justamente para desconcentrar en el mismo momento que viajen todos los turistas. Lo que nosotros estamos haciendo es cumplir esa definición que tomamos de que empiece el 1 de noviembre, termine el 4 de abril. Podría haber sido una definición. Decidimos que por ahora no era necesario. Estamos reforzando todos los controles. Estamos trabajando, nuestro ministro de Producción, Augusto Costa, que tiene las competencias en materia turística, está trabajando con los intendentes para que haya mayores y mejores controles en la costa atlántica. En este caso sí, sugerimos, porque no nos queda otra, que las personas tengan los mayores cuidados posibles, que uso del barbijo, distanciamiento, que se mantengan en las burbujas familiares o en las burbujas de pareja. Ayúdame con sí. esto, en el sugerimos, ¿no? En este sugerimos que yo le quemo la cabeza
cabeza. Sí, pero yo no Jairo, puedo perseguir a la gente con yo lo sé, pero se lo digo para que se ponga el barbijo. Tenés razón, pero se lo digo Y la verdad que lo preguntando. cumple la gente en general. Pero esto tiene que ver con una cuestión, digamos, de no querer correr con un costo, con el costo político de estoy harto, estoy cansado, no quiero que me encierren mis libertades, o con el costo económico que no se puede afrontar. Se lo vivo preguntando, digo, a mi compañero, estás acá como funcionario, te lo pregunto a vos. Sí, nosotros no le tenemos miedo al costo político. No. Para nada, porque la verdad, el año pasado tomamos un montón de medidas de restricción de las actividades, nos atacaban por todos lados, diciendo, hasta nos acusaron de hacer un gueto. Cuando fue lo de los Cuando ranas, fue las lo ranas. de... Sí, bueno, claro. nos acusaron de hacer un gueto en el barrio Azul, en Avellaneda. Claro, Bueno, sí, de en Villa Azul. todas las barbaridades habidas y por haber nos dijeron por tomar medidas restrictivas en un marco de aumento de los casos, de pico de contagio hacia agosto, septiembre. La verdad que no le tenemos miedo a ese costo político si lo que tenemos que hacer es cuidar a la población. Lo que definimos es mantener el esquema que habíamos definido de temporada turística, acortar justamente entre las 2 y las 6 de la mañana muchas de las actividades que son más contagiosas realmente, que son las que se producen en ambientes cerrados, sin distanciamiento, etcétera. Pero también, y esto lo hemos trabajado durante todo el verano con todos los intendentes de los destinos turísticos de cualquier fuerza política. El costo económico. El costo económico que tiene eso, porque ustedes saben que en los distritos los distritos turísticos durante el verano se generan todos los ingresos para sostenerse en todo el año. Esta era probablemente la última oportunidad que tenían los distritos de la costa para hacer, y los comerciantes, los gastronómicos, etcétera, para hacer una diferencia que los pueda sostener todo el año. Obviamente, si es necesario, el gobierno nacional, seguramente, y el provincial, como lo hicimos el año pasado, hemos auxiliado, hemos asistido financieramente a todos los distritos de la provincia de Buenos Aires con más de 30.000 millones de pesos adicionales a los que les toca por ley, por coparticipación. En la búsqueda de tener consenso en las políticas que se anuncian a nivel sanitario, ¿no es un déficit que se haya perdido el trío pandemia? El trío pandemia que era en los peores momentos de la pandemia de 2020, sí. Alberto, Larreta y Kicillof. Hoy cada uno anuncia por su lado, no aparece nadie de Nación. ¿No es un déficit eso para que le crean a las autoridades? Probablemente sea un déficit, no sé si un déficit, pero que comunicacionalmente no lo estamos mostrando de la misma forma. Lo que quiero decir es que permanentemente estamos coordinando, tanto con el gobierno nacional como con el gobierno de la ciudad. Yo ahora cuando venía desde La Plata para el programa venía hablando con Felipe Miguel, con el jefe de gabinete de la ciudad, para ir monitoreando, analizando la situación, qué está pasando en la ciudad, cuál es la cantidad de ocupación de camas de terapia intensiva y obviamente con el jefe de gabinete de Nación, Cafiero, Axel, todo el tiempo, el gobernador, con el presidente. En esto que te plantea como una diferenciación ideológica, me acordaba de los runners porque parece que pasó hace una eternidad y fue hace nada, ¿no? Pero me parece que marcó como esa diferencia. Bueno, en Capital nosotros respetamos las libertades individuales, creemos en la... Y provincia Kicillof tenía una posición bastante más dura en ese sentido. Es más, yo recuerdo que las conferencias de prensa que daba, que los anuncios que hacía Kicillof los hacía en un tono, vuelvo al tema del tono, distinto al que hacía Horacio Rodríguez Larreta. Digo, ¿eso de alguna manera no tiene que ver con un sesgo ideológico las medidas que se toman también? No, me parece que son estilos distintos. En ese caso, la verdad, a mí me lo dicen también. Ustedes hablan muy serio y muy duro, no sé qué. Bueno, estamos hablando de una pandemia, no estamos contando, contando chistes en la televisión, digamos. La verdad, se tienen que sonreír más. No, la verdad que no. Estoy hablando de una pandemia, de restricciones a la circulación, de que la gente no puede salir a la calle o de que se tiene que guardar a las 2 de la mañana. La verdad que no son medidas simpáticas para nadie, son medidas totalmente antipáticas. En ese totalmente punto, antipáticas. Cuando venía hablando con Felipe Miguel o con alguna otra autoridad, ¿el transporte público está en la mira? ¿Colectivos, trenes interurbanos? Mirá, en el transporte público nosotros todavía hemos definido que solamente viajaban los trabajadores y trabajadoras esenciales y sumamos en el comienzo de las clases, obviamente, a los alumnos y a las alumnas que se tienen que mover hacia sus colegios y eventualmente a sus acompañantes. Eso ha incrementado inclusive un poco la circulación de personas en el transporte público. Mira, yo lo que creo es que ojalá que no tengamos que hacer lo mismo que el año que viene. Ojalá que no. Por eso te decía, estamos en mejores condiciones. Que el año pasado. Que el año, perdón, pues que el año pasado. El año que viene, que el año que no. Que el año, tenés razón. Ojalá que no. Que el año pasado, pero eventualmente si hay que tomar medidas más duras, nosotros lo vamos a hacer. La verdad que lo hicimos el año pasado y si es necesario hacerlo este año, repito, ojalá que no, pero no nos va a temblar el pulso. No te va a temblar el pulso, no, para nada. No están especulando con las elecciones y con tener a la mirá, sociedad más las elecciones contenta.
nosotros, a cualquiera que se presente, nos va a ir bien si la gente se da cuenta que le estamos cuidando la vida y también el bolsillo, porque eso tampoco hay que olvidarse. Que nadie va a capitalizar, digamos, Por una eso. masacre. Por eso. En el menú de opciones que se pueden llegar a abrir si la situación efectivamente se consolida como peor, que es lo que está pasando en los últimos días, en ese menú, otra vez, dar para atrás el tema de las clases presenciales, ¿está dentro del gobierno de la provincia? Mira, todavía no lo hemos analizado en esos términos porque creemos que no es necesario, pero cualquier tipo de medida está dentro del menú. El menú es, si querés, el aislamiento más estricto que uno pueda pensar, como está sucediendo en muchísimos lugares del mundo. No fue una política de Argentina el aislamiento social preventivo y obligatorio. Hay cuarentenas estrictas, hay toque de queda en el mundo. En países de Europa hay toque de queda. Y una cuestión que ustedes estaban hablando antes, como que no hay plafón social como para dar marcha atrás. Y mirá, más o menos, cuando en Europa empezaron a poner las medidas restrictivas nuevamente con la llegada de la segunda, la tercera ola, como se la llamó también en Europa, empezaron a haber marchas, etcétera, y hoy todo el mundo está guardadito adentro. La verdad que hoy todo el mundo está guardadito adentro. La política, decía... Inglaterra Londres, perdón, no tuvo ayer Bueno, un por muerto. eso. La política, como decía el general Perón, es el arte de conducir y de persuadir. Uno tendrá que explicar las cosas mejor, dar los argumentos, explicarlo tranquilamente para que la población entienda que en determinado momento quizá nos tenemos que guardar un poquito más de lo que estamos... Pero hoy un gremio docente, ahora. UDOCVA, pidió suspender las clases. ¿Ustedes no ven que Por los eso. contagios vengan de ahí en este momento? Mira, hay contagios, obviamente, son menores, no vemos como principal foco de contagio o foco de contagio extraordinario las aulas y las clases, pero la verdad que sí hay contagios como hay en todos lados. La verdad que hoy hay... Claro, pero no arriba del contagios- promedio. No arriba del promedio, no, casos Hay puntuales. Perdón, Sí. no, digo, si hay mucha presión por parte de los intendentes, ¿no? Porque muchos intendentes te hacen saber que ellos mismos tienen la presión de los comerciantes para no cerrar y si esa presión no llega directamente, digamos, al gobierno de Kicillof. No es presión, son diálogos permanentes que tenemos con los 135 intendentes. Yo hoy comentaba, nosotros desde el 10 de julio estamos trabajando con un sistema de fases que le asigna una fase determinada con actividades determinadas a cada uno de los 135 municipios. La verdad que hemos trabajado muy bien con ese sistema de fases. Han habido algunas discusiones, algunos matices puntuales en algún peleas momento. Han sido públicas, digo, Sí, pero la verdad que la puedo contar con los dedos de una mano, las peleas que fueron públicas. Obviamente, en todo momento, a ver, probablemente a nadie le gusta que yo lo llame un sábado a la tarde y le diga, che, te aumentaron tanto, en tu distrito aumentaron tanto los casos de coronavirus, me parece que vas a tener que cerrar algunas actividades que nosotros definimos que son esta y esta. La verdad que no le gusta a nadie eso, pero cuando uno lo discute, cuando uno lo charla, cuando uno lo argumenta, todo el mundo lo termina entendiendo. ¿Me puedes contar un poco con Javi este mapa? ¿Lo tenemos por ahí? Sí. Perdón, gracias. El mapa de la provincia de Buenos Aires, digamos. Contame cuál es la situación para el que está viendo. Y ahí tenemos el mapa de fases que presentamos hoy. Tenemos 110 distritos en fase 4, que son los que van a tener que aplicar estas restricciones que anunciamos hoy. La nocturnidad. La nocturnidad y las reuniones de hasta 10 personas. Son los que están en verde. Carlos, dame una. Digo, las reuniones, ¿quién lo va a Mira, depende de cada uno, pero ¿quién lo va a controlar? Bueno, pero En Noruega yo he visto, digo, en Noruega veo la televisión, más de 10 personas, entra la policía, No. dicen, Mira. señores, acá hay 11, se llevan al que sobra. No va a pasar eso acá. Mira, no sé. Yo lo que digo es que hay muchas familias que son muy responsables. Hay muchos chicos que, si vos le decís, la nocturnidad está abierta, se van a la noche y vuelven a las 8 de la mañana. Si le decís, la nocturnidad termina a las 2, se vuelven a la casa a las 2 de la mañana. Te lo digo porque tengo conocimiento de causa de muchísimos pibes que hacen eso. Todos estos distritos que están en fase 4 van a tener que aplicar la nocturnidad Sí. y limitar Sí. el encuentro en las casas particulares donde vayan a Sí, encontrarse. también pusimos hasta un 10 esquema de personas. multas durante el verano para asegurar que esto se ¿Funcionaron? cumpla. ¿Alguien pagó con multa? Los municipios sabemos que han hecho multas, sobre todo a fiestas clandestinas, multas muy caras además. Y acá eso va a ha haber cortado. multas si hay gente, no sé cómo Está la van a previsto, está prevista Pero la ¿cómo? De aplicación. vuelta, ¿cómo bueno, contra por eso es muy Leonesa? difícil. Dame. Vos me estás pidiendo que yo ponga un No te control estoy- en cada una de las casas. Es imposible. estoy Esto es una pidiendo. medida como el semáforo rojo. Pero no te estoy pidiendo eso, pero digo, Sí. vamos al sentido común. Si vos dijeses que no se puede circular entre tal hora y tal hora, probablemente la gente no Sí. se junte. Sí, lo estamos diciendo entre las 2 y las 6 de la mañana. Lo que estamos diciendo también es que la gente no debería juntarse de a más de 10 personas familiarmente, socialmente, etcétera. ¿Javi? Consulta Ah, sobre perdón. las vacunas. Las dos plantas que tienen que hacer las vacunas
en parte o totalmente están en la provincia de Buenos Aires. La que hace el componente activo de AstraZeneca. En Pilar, sí. Y en Garín, y en Pilar está la de Richmond, que tiene que hacer. ¿Hay algún plan para o que se envase acá la de AstraZeneca y se rompa ese acuerdo, o que se apure la de Richmond, dado que están en la provincia de Buenos Aires? Que yo sepa, no está el plan para que se haga el llenado en Argentina, sino que está este acuerdo donde se hace el principio activo acá, se lleva a México y en Pasa México que no viene más. se hace el llenado. Sí, en principio van a estar llegando en abril una cantidad, la información que tengo, porque nosotros no es que llevamos adelante la negociación desde la provincia, es una negociación y un convenio y un contrato que se hizo del Gobierno Nacional. Entiendo que en abril van a estar llegando en una cantidad muy importante. Las vacunas de AstraZeneca y la Richmond están entiendo que están en los primeros pasos técnicos para eventualmente... para fabricar la vacuna Sputnik acá. Fabricar la Sputnik acá. Todavía no está previsto, no está preparado que se haga en el corto plazo. Bianco, hace un ratito decías que no tendría problema el gobierno de la provincia de Buenos Aires o el gobierno nacional en asistir a aquellos sectores en la provincia de Buenos Aires, en este caso, afectados por el rebrote, por algún tipo de restricción nueva. No sé en provincia de Buenos Aires, pero en el gobierno nacional, en el presupuesto nacional, no está previsto ningún tipo de desembolso, no hay ninguna previsión respecto a IFES, ATPs, nada por el estilo. ¿En provincia sí? Mira, yo no puedo hablar por el gobierno nacional porque no me corresponde. Lo que puedo es remitirme a la historia reciente. Cuando hizo falta, que tampoco lo tenía presupuestado el gobierno nacional, el IFE ni el ATP, esos son ajustes presupuestarios que se pueden hacer ex post de la aprobación del presupuesto. El presupuesto es un modelo a seguir. Cuando cambian las circunstancias, se hacen los ajustes presupuestarios que correspondan. Lo que digo es que el año pasado, una vez que apareció la pandemia, que hubo que cerrar y restringir muchísimas actividades, que eso generó caída fuerte de ingresos en muchos empresarios, para muchos trabajadores, para muchos cuentapropistas, etcétera. El Estado apareció con el IFE, con el ATP, y la cosa fluyó, además de los programas que pusimos, obviamente de cuantía menor, desde la provincia, pero que justamente enfocaban a aquellos grupos que no estaban eventualmente contemplados con las medidas generales. Nosotros tampoco tenemos en el presupuesto asignada una partida para asistir a empresas o trabajadores que tienen problemas por la pandemia, pero sí tenemos montos que pueden ser reasignados rápidamente, como lo estamos haciendo permanentemente, quizá no previendo tan rápido. Nosotros teníamos probablemente previsto que haya una segunda ola. Pensamos que iba, la verdad, nuestras previsiones era que iba a llegar un poco más tarde, pero bueno, se adelantó por las circunstancias que sea, porque tampoco uno termina de entender por qué tan rápido, porque después desconocemos mucho de esta enfermedad, desconocemos mucho todavía de la cepa P1 de Brasil, la cepa, la conocida como Manaus. Lo que se sabe hoy es que es bastante más contagiosa, todavía no se ha comprobado si es mucho más letal. Lo que quiero decir es que el Estado provincial va a estar presente en todos aquellos casos que haya que salir a auxiliar, a dar asistencia financiera a empresas, a trabajadores o a los mismos municipios que necesitaron el año pasado dinero extra para compensar la caída de la recaudación, para hacer frente a los gastos extraordinarios de la pandemia y para pagar salarios en tiempo y forma. A veces estas cosas no se ven y se dan por hechas. El año pasado, el peor año económico de muchos años en la historia del capitalismo, en un año económico con pandemia, en una localización geográfica como la provincia de Buenos Aires, como con los problemas que todos sabemos que tienen, ningún municipio, ni la provincia obviamente, dejó de pagar salarios y aguinaldos en tiempo y forma. No es una cuestión menor, fue una definición política, una decisión política del gobernador de asistir con 30.000 millones de pesos distribuidos equitativamente de acuerdo a indicadores objetivos a los 135 distritos de la provincia. Sé que te querías meter con un tema, con un no, número, a propósito digamos, de lo que está diciendo, mañana 4 de la tarde el INDEC da a conocer el dato de pobreza. Estimaciones hablan de 42, 43, 44%. El número que sea, el número que sea es un arriba número de 40. acercándose por arriba del 40 largamente. Terminamos el segundo trimestre del año pasado, último dato oficial, en 47%. Todo esto se potencia en el Gran Buenos Aires. Es cierto que se recupera algo la actividad económica, pero los alimentos están por las nubes, acumulan 14% en 3 meses además. ¿Cómo se vive en el Gran Buenos Aires la situación delicada de deterioro social? ¿Y eso cuánto límite te pone a tomar medidas, como decía hoy Romina? Mira, no sé si te pone un límite, pero lo tenés que tener en cuenta. Sí o sí lo tenés que tener en cuenta. Conocemos que hay muchas familias que están teniendo muchos problemas con sus ingresos, muchos problemas para llegar a fin de mes. En materia de precios nosotros hemos alargado, más allá del programa de precios cuidados, un programa propio, Comprar Más Cerca, en donde establecimos en los comercios de cercanía 23 productos de alimentos, bebidas, higiene personal y limpieza, en donde tienen un precio determinado, mayorista, con un retorno calculado,
que genera un precio determinado para cada uno de esos productos que pueden ser de cualquier tipo de marca. Esa es nuestra ayuda que hemos dado desde el gobierno provincial a las medidas que se están tomando en el gobierno nacional. Nos gustaría que el nivel de inflación obviamente sea menor. Sabemos que es un nivel alto. Sí, de hecho, si bien es mucho menor al que recibimos, es un nivel todavía bastante... Los 400 locales del Gran Buenos Aires que releva el índice barrial de precios de barrios de pie muestra aumentos en arroz, en aceite, en alimentos muy básicos, muy por arriba de la inflación. Esos, y están justamente son en esos locales los de productos barrio, en los que nosotros estamos trabajando para poner un precio de referencia en todos los comercios de cercanía, además que son en donde se hace más o menos el 70% de las compras. En general, el programa Precios Cuidados aplica más a las grandes superficies. Nosotros estamos trabajando con los comercios de cercanía. Estamos trabajando con mucha asistencia alimentaria desde el año pasado. Hemos triplicado los montos del servicio alimentario escolar. Hoy le estamos dando de comer a través de los bolsones que se entregan en las escuelas a 1.722.000 chicos y sus familias, chicos, chicas y sus familias. Estamos haciendo entrega de alimentos a los municipios, a las organizaciones sociales. La verdad que es una situación absolutamente incómoda para todos. Hay que tener en cuenta lo siguiente. ¿Le pedirían a Guzmán un nuevo IFE? ¿Llegado el caso? Mira, llegado el caso será muy bienvenido, digo yo. Y cualquier tipo de ayuda del gobierno nacional para poder paliar una situación compleja como la que estamos teniendo. Máxime, hay que mirar un poquito cómo venían las cosas. Veníamos de 2 años de crisis económica muy fuerte en la Argentina y particularmente fuerte en la provincia de Buenos Aires. Apenas asumimos, a los 2 o 3 meses llega la pandemia, hubo que hacer el aislamiento. Nosotros bancamos y apoyamos públicamente la medida de aislamiento, que sabíamos que tenía un impacto muy fuerte y un costo político muy fuerte para nosotros como gobierno. Pero entre priorizar la vida y la salud de los bonaerenses y tener que poner políticas de asistencia para aquellos que no podían generar los ingresos, definimos avanzar por ese camino. Y la verdad que si lo tenemos que volver a hacer, lo vamos a volver a hacer. Bueno, recién te dijo, ¿no? Me parece que es uno de los títulos, va a ser bienvenido si Guzmán da alguna ayuda de este tipo. Ahora, quiero preguntarte, sé que estás desde la mañana temprano, hoy probablemente lo hayan visto todos dando y anunciando las medidas en la provincia de Buenos Aires, pero la semana que viene va a haber muchas novedades en la mal llamada, creo, causa por el vacunatorio VIP que tienen el doctor Tayano como fiscal y la doctora Capuchetti como jueza. Y va a tener, la verdad, que algunas revelaciones interesantes, muchas las dimos acá, las fuimos dando, que tenía que ver con que hubo llamados de gente que después terminó vacunándose o en el Posadas o en el Ministerio de Salud, que trataron primero de ir por la vía de la provincia de Buenos Aires, que llamaron al propio gobernador, al ministro de Salud, al viceministro. No sé si recibiste no, y no me consta que hayan habido ese tipo de llamadas. Nos consta que esas llamadas existieron, no que fueron completamente desestimadas y que después tuvieron una mejor recepción, por llamarlo de alguna manera, acá en Nación, que hasta tuvieron un funcionario que hizo delivery a la casa de los Duhalde y terminó vacunando a toda la familia. ¿Esto generó algún tipo de rispidez entre el gobierno de la provincia y el gobierno nacional? Digo, el caso de las vacunas que se fueron dando, insisto, tanto en un lugar como en otro, que sacaron del Posadas para ir a lugares que no tenían que ir, ¿generó algún tipo de rispidez, de bronca por el trabajo que se estaba haciendo para que el sistema de vacunación tenga credibilidad y se rompe? Digo, porque hoy la credibilidad de Bisotti la verdad que está complicada. Mira, no generó ninguna rispidez, sobre todo porque apenas el caso se hizo público, el presidente tomó la medida que tenía que tomar. Y para nosotros ahí termina la discusión. Lo que yo puedo decir respecto de la provincia de Buenos Aires es que el 23 de diciembre establecimos el sistema de preinscripción, 23 de diciembre. Que el 29 de diciembre empezamos a inscribir. Que la preinscripción, obviamente, justamente lo tuvimos que hacer porque no es una vacuna obligatoria, sino que es una vacuna optativa y necesitábamos saber... Así que en la provincia fue transparente. Absolutamente transparente. Mira, yo lo dije, y me parece que mejor dato que yo lo dije varias veces. Yo lo inscribí a mi papá en la Nochebuena. En la noche de Nochebuena lo inscribí a mi papá en el esquema de preinscripción. ¿Cuántos años, papá? 77 años, con alguna enfermedad de base. Lo vacunaron el sábado pasado. Decime qué privilegio tuvo. 77 años, estuve esperando 3 meses para que le llegue el turno, mirando... Las famosas fotos digo, porque no lo quiero dejar pasar tampoco, sobre todo, digo, porque entiendo, no sé, mis compañeros tienen una información, pero que estaba, digamos, esta interna entre Nación y provincia a partir del tema del vacunatorio.
Pero las famosas fotos de los llamados jóvenes de la Cámpora vacunándose, salteándose todas las filas y con 20, 30 y pico de años. Es que no sé cuál es el caso. Yo me voy a referir a dos de los casos más visibles, que tienen una explicación absolutamente lógica y no saltaron ninguna fila y les correspondía la vacunación. Hubo un joven, creo que fue en Bragado, que se sacó una foto, un muchacho de 30 años que sacó una foto haciendo la B, que no tiene nada de malo hacer la B de la Victoria, no sé si era peronista de la Cámpora, o de, no sé, por ahí era la paz y segunda amor. dosis. No lo sé. La verdad que yo no le es que no le preguntamos a la gente de qué partido político. No, bueno, pero de Juntos por el Cambio no te va a hacer. No sé. Bueno, no lo sé. Algunos sí ahora. Sí. Algunos sí. Algunos te lo sí, algunos sí. Y algunos peronistas hay en Juntos por el Cambio. Dicen ser peronistas, no lo sé. Pero bueno, ese caso era un psicólogo. Le correspondía vacunarse porque forma parte del personal de salud. También era de la Cámpora, también era peronista. Puede ser, pero no me preocupa. Si le tocaba vacunarse, está bien vacunado. Vos me dirás, no, bueno, pero no hubiese hecho la B. La verdad que es una cuestión menor. Y yo me acuerdo de otra chica que se vacunó en un hospital en La Plata, que decía, no, era profesora de teatro y tenía 23 años. Sí, era una profesora de teatro que trabajaba en un hospital público con pacientes terminales, haciendo teatro con pacientes terminales. ¿Le correspondía la vacunación? Sí. Era una trabajadora de un hospital público que trabajaba con pacientes, además de gravedad, de enfermedades graves. Así muchísimos casos que fueron denunciados públicamente y que después la verdad que nos tomamos el tiempo de mirar uno por uno y de explicarlos. Después algunos otros casos que tuvieron irregularidades mínimas administrativas en donde las personas fueron sumariados o fueron directamente echadas de su cargo, como el caso, bueno, de Avellaneda. Bueno, pero la verdad, más allá, me podrás decir 10, 15, 20 casos que estarían en duda, que corresponde, que no. En muchos de esos casos con intendentes de Juntos por el Cambio, intendentes radicales. En la provincia de Buenos Aires, yo te digo que en un universo de 1.500.000 dosis vacunadas, que vos me digas 15 o 20 casos, que está en duda si correspondían o no, me parece que es un plan de vacunación absolutamente transparente. Yo digo siempre, para mí es ejemplar, yo he recorrido muchos vacunatorios, a muchos voy de incógnito directamente, y la verdad que el servicio que se ofrece, el cuidado, el cariño, el amor con el que se trata, sobre todo a las personas mayores, mira, les ofrecen agua, los hacen sentar. Mira, el otro día que lo acompañé a mi papá. Es lo que corresponde. Me consta sí, claro, por mi mamá, pero es cierto. Pero en otros lugares no pasó, ¿eh? No, y eso está mal. Quiero decir, sí. Y está mal. Y eso está mal. Mira, fui el otro día, yo estaba esperando, a las 9 mi papá tiene un problema de movilidad. Estaba esperando mi hermano estaba haciendo la cola, mi papá estaba esperando para bajarse del auto, yo estaba en el auto. Viene un señor y dice, hey, no puede ser, 9 menos 10. No puede ser, mirá toda la gente que hay, esto es un desastre. Vino a las 9 menos 10, tenía turno a las 9. A las 9:25 el señor ya estaba vacunado. Carlos Bianco, muchísimas gracias por esta... Bueno, espero que vuelva a este Cuando RDM. me inviten. Muchísimas gracias. Sabemos que fue un día complicado y esperemos después de esta Semana Santa ver los números y la verdad es que no pase absolutamente nada, que todo se mantenga así. Ya me parece que es más una cuestión de fe que de otra cosa. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y esperemos efectivamente que podamos controlar de la mejor manera posible esta segunda nueva ola de coronavirus. Después seguimos discutiendo el tema de las casas y de cómo cada uno lo va a cumplir.